Muy buenas tardes, queridos amigos. Cuando digo que hay un nuevo ataque a la hispanidad, esta vez se ha dado en México, porque no siempre se ataca a la hispanidad en España. Lo vemos también en toda Centroamérica, lo vemos en Argentina con el tema de la leyenda negra antiespañola. Ahora, cuando no pueden con la propaganda, vienen por la sangre. Y así hemos visto cómo organizaciones guerrilleras, de alguna manera, su financiamiento venía en libras esterlinas o en dólares, o vemos cómo, por medio del narcotráfico, se tiene sometido al pueblo mexicano. El antiguo imperio azteca tenía unos 12 a 13 kilómetros cuadrados, nada más, eran dos ciudades-estados. Como virreinato de Nueva España, llegan a tener entre 12 y 13 millones de kilómetros cuadrados si contamos la soberanía marítima exclusiva de cada uno de los países en que se han separado lo que fue el antiguo virreinato de Nueva España. Eso con la independencia, más la guerra contra Estados Unidos, se redujo a 1.900.000 kilómetros cuadrados. Pero entre el 35 y el 40% de ese territorio hoy está en manos del narcotráfico. Es decir, el Estado mexicano debe tener manejo concreto de 1.200.000 kilómetros cuadrados de su territorio. El resto está en manos de sicarios y mafias y de todo tipo, de organizaciones violentas. Ahora, lo que hoy en México fue grande, fue enorme con España. Llegaron a acuñar la moneda más poderosa del mundo, el real de A8, con el cual dominaban todos los mercados de Asia. Se redujeron como república a la 10ª parte de lo que habían sido con España. Y hoy se siguen reduciendo con una altísima tasa de violencia. Estos problemas que tiene México los tiene a partir de la República Mexicana. Bien nos decía un apache, como es el profesor Alfonso Borrego, dice, nosotros el problema con el blanco lo tuvimos con el blanco del Estado de México y con el blanco de los Estados Unidos, no lo tuvimos con el blanco español. Finalmente estamos viendo con horror cómo nuestros hermanos de México, a quienes queremos realmente mucho, yo en cuarto grado, quinto grado, con 10 años de edad, me enseñaba a cantar Cielito Lindo, y me parecía tan hermosa que yo creí que era una canción nuestra, propia, argentina. Bueno, en el fondo era propia, porque todo lo que es de lindo que tiene México también nos pertenece a nosotros, todo lo lindo que tiene Chile nos pertenece a toda la hispanidad, lo que tenga Argentina le pertenece a toda la hispanidad, y es una cultura común. Vemos hoy con mucho dolor cómo México se está desangrando y han encontrado como una suerte de campo de entrenamiento, campo de concentración, campo de entrenamiento de sicarios y además donde se han enterrado cientos o miles de inocentes. Es muy triste cómo un niño es capturado para ser convertido en sicario, se lo educa para tal y si no quiere termina muerto. De todo esto vamos a hablar con Miguel Salinas Chávez, del Boletín de Información Internacional Investigación Estratégica. Miguel Salinas Chávez es un analista político internacional de muchísimo prestigio, es un periodista con renombre más allá de las fronteras de México y hoy nos va a dedicar un tiempo para explicarnos cuál es la dolorosa situación que está viviendo el noble pueblo mexicano. En instantes con Miguel Salinas. Miguel, bienvenido a nuestro canal. Finalmente te tenemos con nosotros. Bueno, creo que es la segunda vez que ya estás en nuestro canal. Patricio, un honor como siempre estar contigo ante tu audiencia cada vez más numerosa. Te agradezco esta oportunidad de poder platicar sobre estos temas tan dolorosos, como tú muy bien lo dijiste, de nuestra actualidad en México. Mira, a mí me duele mucho lo que pasa en México. Estamos en la otra punta del continente, pero hay muchas relaciones entre argentinos y mexicanos. A nosotros nos encanta desde la cultura, la comida, hay muchas cosas de México que nos gustan mucho. Yo fui invitado 3 veces a México y por esas cosas del destino no pude ir ninguna de las 3. Espero que finalmente pueda conocer México y me invitaron a dar charlas en universidades, no se ha podido dar, espero que se dé. Hay muchos argentinos que han viajado a dar conferencias y realmente se han sentido muy a gusto. Ahora, así como nos sentimos a gusto con el trato que nos dan los mexicanos,
sentimos con dolor lo que está pasando en Teuchitlán. Decime si lo pronuncié bien. Teuchitlán, correcto. Bien, contanos qué es este lugar. Acá tenemos una imagen de la presidente y el lugar está al fondo. Así ¿Qué es lo es. que ha ocurrido y qué ha hecho? Primero, ¿qué ha ocurrido? Después nos contarás qué ha hecho el gobierno. Mira, déjame poner un poquito de antecedentes. Teuchitlán es una región del estado de Jalisco, donde yo me encuentro. El estado de Jalisco, pues, es como el más representativo de la identidad nacional mexicana. Es la sede del tequila, el mariachi, la charrería, que es como lo más representativo de México. Precisamente Teuchitlán está en el corredor. Si tú vas de Guadalajara hacia Tequila, porque hay rutas turísticas que recorren esta zona, ¿no? Para conocer cómo se fabrica el tequila, etcétera. Tienes que pasar por Teuchitlán. Está a la mitad de camino más o menos. Es una zona muy turística, pero además tiene una particularidad. Hay un asentamiento prehispánico muy relevante que se llama Huachimontones y es de los pocos, no sé si es el único, pero es de los muy pocos zonas arqueológicas descubiertas en México, porque además del patrimonio histórico mexicano prehispánico, solamente se ha desenterrado y se tiene localizado el 15% de lo que se cree que hay todavía enterrado, es decir, tenemos un 85% por descubrir. Bueno, la particularidad de esta zona arqueológica de los Huachimontones es que tiene pirámides circulares, no son pirámides cuadradas como son la mayoría en todo el mundo, sino estas son circulares, lo cual es algo muy singular. Y es un lugar de mucho turismo, está a 1 hora de distancia de la capital del estado de Jalisco, que es Guadalajara, donde yo me encuentro. Y por esta razón estamos hablando de un lugar que está a la vista de todo mundo, es decir, no es un lugar apartado donde nadie llega ahí, que no se sepa lo que sucede, no, está en el corredor muy turístico. Hay un asentamiento también de un cuartel militar muy cerca. Es decir, no hay forma de que todo lo que vamos a narrar a lo largo de este programa fuera desconocido por el gobierno. Lo que estamos viendo aquí es un capítulo horroroso del grado de degradación al que han llegado los cárteles del narcotráfico en sus prácticas deshumanizantes, totalmente aberrantes, animalescas, de llegar a destruir a una persona en todos los sentidos que esta palabra pueda conllevar. No solamente lo destruyen moralmente, físicamente, por supuesto, sino que hacen todo un ritual los narcotraficantes actualmente para tratar de romper hasta el alma de las víctimas. Es una cuestión verdaderamente horrorosa. Tú mencionabas en la introducción que las características del imperio mexica cuando llegaron los españoles, precisamente una de las cosas más importantes que vinieron a hacer los españoles en lo que se conoce como la conquista, que también hay que recordar que se hizo de la mano de otros pueblos indígenas sublevados, por supuesto, fue la abolición de las prácticas satánicas que había de sacrificios humanos. Después de 500 años hemos vuelto a caer en esas prácticas absolutamente aberrantes de los sacrificios humanos. Los narcotraficantes en su podredumbre han llegado a un grado donde ya no solamente buscan el negocio del ganar dinero o de enviar de manera ilícita drogas hacia Estados Unidos, sino que han ahora entrado a una dimensión mucho más perversa y mucho más malvada, que es la parte espiritual, donde ellos se consagran al maligno con la esperanza de preservarse por encima de sus enemigos, pero también con la idea de adquirir más poder o conocimiento o pues poderes sobrenaturales, y eso los ha ido deshumanizando. Como vemos en esta imagen que estás mostrando en la pantalla, lo que encontraron en este lugar del que vamos a hablar, porque hablamos de este lugar que se llama Teuchitlán, que es un municipio, pero dentro de Teuchitlán había un lugar, un rancho que llevaba el nombre de Izaguirre, y en ese rancho se llevaban a cabo todo tipo de prácticas absolutamente espeluznantes, de sacrificios humanos, de canibalismo
y de ofrendas, es decir, estas víctimas no solamente eran asesinadas, sino había todo un proceso de ritualización donde se ofrecían estas víctimas a los demonios. Esa imagen es de uno de los altares que se encontraron con figuras de la mal llamada Santa Muerte. Vemos collares de santería, vemos figuras demoníacas, y esto es precisamente la nueva religión que han adoptado los narcotraficantes. La santería es una práctica que viene de África, luego se trajo por parte de los esclavos negros hacia el Caribe, donde específicamente en lugares como Jamaica, Haití o Cuba es donde más se ha proliferado, y de ahí pues brincó a México a través de Veracruz, donde se encuentra el mayor lugar. Veracruz es el lugar por donde entró originalmente Hernán Cortés, y por ahí es donde se encuentra el mayor sitio de práctica de la brujería en México. Esto que estamos viendo, o eso que estábamos viendo en las imágenes, es precisamente este horror que representa. Bueno, vamos a regresar un poco en el tiempo. El narcotráfico en México existe pues desde la Segunda Guerra Mundial, básicamente, cuando Estados Unidos le solicitó a México que pudiera surtirle de algunos estupefacientes para ayudar a los heridos, a los heridos norteamericanos que estaban desplegados en Europa, con sustancias como la heroína, que les servía para mitigar los dolores, o incluso la marihuana como un pues relajante, ¿no?, para la situación tensa que estaban viviendo allá. El tema, eso fue en la década de los 40, el problema fue cuando termina la Segunda Guerra Mundial y muchos de estos soldados norteamericanos regresan a su país, llegan ya convertidos en adictos a sustancias que les alteraran la conciencia o les ayudaran a relajarse. Y de ahí surgió un mercado donde el gobierno norteamericano le siguió pidiendo a México que siguiera surtiendo de estos, pues marihuana y otras plantas, ¿no?, que ayudaran a calmar esta situación. Bueno, después ese consumo fue subiendo, llegó la guerra de Vietnam y eso detonó todavía mucho más las adicciones, y posteriormente vino toda esta cultura, ¿no?, del rock and roll, las drogas, el sexo, etcétera, en la década de los 60s y 70s, y eso detonó, ya lo convirtió entonces no solamente en una necesidad, sino en un negocio millonario, luego multimillonario, y ahora billonario, es decir, que ya rebasa el billón de dólares al año en cuanto a las ventas de estos estupefacientes. Entonces, todo esto había funcionado de esa manera, había diferentes países que surtían. México era cuando menos era el paso obligado, incluyendo de la cocaína que venía de Colombia, pero ya a finales del siglo XX y principios del siglo XXI se buscó sintetizar estas drogas para crearlas en laboratorio y hacerlas mucho más potentes y mucho más baratas. Y este proceso convirtió a los adictos pues en difuntos, porque muchos de ellos llegaron a morir por todo esto. Entonces, la parte más grave se dio más o menos hace una década, un poquito menos, cuando las metanfetaminas se recetaban en Estados Unidos pues como parte de tratamientos médicos para pues ayudar con diferentes padecimientos. Después esto se convirtió en adicción y se empezó a vender de manera indiscriminada, también causando pues una población ya incapacitada para integrarse o para reintegrarse o para participar en las actividades económicas productivas en Estados Unidos, y eso empezó a generar un problema pues productividad laboral incluso, ¿no? Más grave, exactamente. Y la parte más grave se dio a partir de que el fentanilo, que es esta sustancia activa que se utiliza incluso en muchos medicamentos, se convirtió, o sea, los laboratorios chinos empezaron a enviarlo a México, y de México se inundó las calles de las principales ciudades norteamericanas, y creó un fenómeno de ciudades zombies que nosotros hemos visto en reportajes de gente que queda totalmente, pues digamos, en el limbo, que no están ni en la realidad, ni están muertos, sino que están como en un término medio, que ya no están fuera de la realidad, que son incapaces de
realizar cualquier actividad normal, pero que requieren servicios y que están además causando problemas de salud pública, de higiene y de seguridad. Este problema se disparó en México cuando llegó Andrés Manuel López Obrador al poder, que fue en el 2018. Y hablando de este personaje, hay que hacernos un poquito hacia atrás en la historia para recorrer la historia de este personaje, porque si no, no vamos a entender cómo llegamos a este horror del rancho Izaguirre. Para entenderlo, hay que irnos pues muchos años hacia atrás en el pasado. Andrés Manuel López Obrador siempre fue pues un hombre que estuvo ligado a todo tipo de prácticas ilegales. Él en su juventud, en su adolescencia, asesinó a sangre fría a uno de sus hermanos en una tienda familiar que ellos tenían, y desde ahí yo creo que quedó marcado su destino como este personaje siniestro que ha sido para la historia de nuestro país. Después intentó asesinar a un amigo suyo, vecino, porque perdió un juego de béisbol, lo dejó incapacitado durante muchos años, y después se convirtió en un delincuente político, participando en actos ilegales justificados o con la bandera de que eran manifestaciones políticas. Después continuó su carrera o su frustrada carrera política porque no conseguía lo que estaba buscando, y se dedicó ya a la delincuencia y al chantaje abiertos. En 1996, cuando perdió, él quiso ser gobernador de su provincia, aquí le llamamos estados, y al perder la elección, se tomó algunos pozos de la principal petrolera en México, que se llama Pemex, y los incendió como una manera de mostrar su desacuerdo por el resultado electoral. Y eso le ganó también pues el estar en el foco de la atención pública nacional. Después continuó su recorrido a base de chantaje y delincuencia, y finalmente se tomó posesión o se apoderó del partido político, de un partido político que era la tercera fuerza en el país, y a través del cual llegó a ser el candidato a jefe de gobierno de la capital de nuestro país. Eso fue en el año 2000. Para llegar a esa instancia requirió grandes cantidades de dinero, y la manera más sencilla, más fácil que él encontró para allegarse recursos fue pidiéndoselos a los cárteles del narcotráfico, y les ofreció que los iba a dejar operar total y abiertamente en la capital de nuestro país. Eso sucedió tal cual, recibió el apoyo de los narcotraficantes, recibió dinero y los dejó operar impunemente en la Ciudad de México. Eso desató, por supuesto, que un incremento en la delincuencia y en la inseguridad, que provocó que en el año 2003 se llevaran a cabo las mayores manifestaciones que se han visto en la historia de nuestro país, movilizando a más de 2 millones de personas reclamando la seguridad, y él se sintió totalmente atacado, marcando que era pues un complot contra sus aspiraciones presidenciales, y él cerró sus acuerdos con el narcotráfico cuando aspiró a ser presidente de la República en el año 2006, intento que quedó frustrado porque perdió la elección ante Felipe Calderón por un margen muy estrecho, pero en ese ínter también volvió a recurrir al dinero del narcotráfico, y esto se hizo tan público que en el año 2008, ya en el gobierno entrante de Barack Obama, le hicieron llegar, no, perdón, desde el 2007, todavía cuando estaba George Bush, le hizo llegar un documento, un archivo, una investigación al gobierno de Felipe Calderón, que fue el que derrotó a López Obrador, diciéndole que había vínculos notorios y demostrables de que López Obrador había recibido dinero del narcotráfico, y Felipe Calderón decidió, para no crear una crisis política en México, no hacerlo público. Entonces, López Obrador después vuelve a competir en el 2012 también pidiendo dinero al narcotráfico, y lo volvió a hacer en el 2018 cuando finalmente alcanza la presidencia de la República. Es decir, estamos hablando de una historia, de unas ligas políticas y económicas que tienen atado a López Obrador desde 20 años antes de que llegara a la presidencia, y sus compromisos, él les ofreció literalmente absoluta impunidad y que podían operar sus negocios absolutamente con tranquilidad sin que el gobierno se fuera a meter con ellos, entregándoles básicamente el país completo
a cambio de que lo respaldaran y que lo ayudaran a seguir ganando elecciones, la elección intermedia y la elección del 2024. Este pacto se conoció como un acuerdo que fue la política de seguridad de López Obrador, que se conoció como abrazos no balazos. Esto era que él detenía la guerra al narcotráfico que se había llevado a cabo en los últimos años en México y que a cambio de ello él abrazaba a los narcotraficantes y ya no los iban a perseguir. Esto fue muy mal visto, por supuesto, por Estados Unidos y incluso en el primer periodo de Donald Trump, que coincidió con el arranque del gobierno también de López Obrador, pues lo estuvo presionando para que echara atrás esta política absolutamente de locura de negociar con los narcotraficantes. Pero bueno, finalmente Donald Trump se tuvo que lidiar con otros asuntos como el COVID y su reelección, y bueno, pues este tema de México y la seguridad de México quedó en un segundo plano. Pero cuando llega Biden, López Obrador se sintió absolutamente libre para poder operar impunemente, y es cuando ya los cárteles de narcotráfico empezaron a tomar ya el control físico del territorio nacional. Tú lo mencionabas al principio, más o menos el gobierno controla quizá una tercera parte del territorio nacional y las otras 2/3 partes ya están en control físico del narcotráfico, donde ellos, cuando tú vas en una carretera en muchas partes del país, te detienen. Si no te roban, si no te asaltan, o sea, si te pueden quitar tu vehículo o te pueden asesinar, cuando menos te cobran un impuesto, como cuando se paga un peaje en una autopista. Ahora, ellos también ya se han convertido en los recaudadores de impuestos porque piden derecho de piso, como se llama aquí en México, que es la extorsión mensual para que no atenten contra tus negocios o tus propiedades. Eso lo han hecho con millones de personas en el país. Entonces, hemos llegado a este grado de absoluta entrega porque López Obrador les debe demasiados favores y le conocen mucha información. Uno de los cárteles más violentos de la historia de nuestro país es el que opera precisamente este rancho Izaguirre en el municipio de Teochitlán, que es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, adelante. Ahí vamos a hablar. Una pregunta, acá me preguntan cuáles son las evidencias de que haya asesinado a su hermano y también cuáles son las evidencias de que realmente él haya acordado con el narcotráfico. Bueno, lo del asesinato de su hermano quedó incluso registrado en la prensa local en la década de los 60, finales de los 50, 60, cuando él estaba en su adolescencia. Otra prueba fue que ellos tenían pues algunas pequeñas propiedades en el municipio donde vivían y se tuvieron que mudar de manera intempestiva hacia la capital del estado porque salieron huyendo precisamente por esta situación, porque de otra manera lo hubieran detenido, y ahí hubo una operación de gente conocida que tenía cierta influencia política para poderlo salvar. Los testimonios además están registrados en libros e investigaciones periodísticas que han recabado los testimonios de la gente que supo de esos acontecimientos en ese momento, ya sea familiares o vecinos que han dado su testimonio y ha quedado registrado. Y sobre lo de la otra pregunta fue sobre cómo se demuestra lo del narcotráfico, si no te entendí. Sí. Es eso. Bueno, acá me dicen que hay una foto de él con la madre del Chapo Guzmán. Pero esto ya fue algo muy reciente. Esto fue eso no alcanza como prueba. Porque vos estás lanzando una acusación, a ver, que no me sorprende que sea cierto, pero que quiero saber cuáles serían los testimonios o las pruebas que lo garantizan, ¿no? Bueno, los testimonios también, yo creo que de las pruebas más contundentes es que los mismos narcotraficantes que han sido detenidos y que ahora están en Estados Unidos, ellos mismos han contado estas historias de cuánto dinero, en qué lugar y en qué momento le entregaron a López Obrador para sus diferentes campañas. Ellos mismos, la gente que le dio el dinero, ha dado ese testimonio. Pero aparte de estos testimonios, Estados Unidos, con su departamento de inteligencia, tanto de la CIA como de la DEA, la encargada del narcotráfico, se han pues hecho llegar testimonios también de gente que no son narcotraficantes, pero que estuvieron involucrados, incluso gente que colaboraba, que apoyaba, que ayudaba a López Obrador y que han dado cuenta de cómo se le hacían llegar estos recursos. También eso es algo que está
como una prueba que no nosotros, cuando menos el público, no ha tenido acceso a ella, pero parece que en Estados Unidos sí la tienen. Y los círculos de inteligencia, incluso del gobierno y del ejército en México también lo tienen, son videos de narcotraficantes entregando dinero a la gente de López Obrador e incluso a sus propios hijos. Estos videos se sabe que existen, pero no se han hecho públicos porque quien los tiene bajo resguardo, pues los está utilizando para proteger su propia vida. Es decir, esta gente que los han hecho, que han dicho que los tienen, uno de ellos es nada más y nada menos que aparentemente el expresidente Enrique Peña Nieto, es decir, no estamos hablando de cualquier persona, que fue como que con lo que negoció su impunidad para no ser perseguido por el gobierno de López Obrador, porque él tenía pruebas contundentes para acabar con él. Pero sí se han dado a conocer algunos audios y algunos videos de gente entregando dinero a funcionarios e incluso a hermanos o parientes de López Obrador. O sea, las pruebas hay sobradas para demostrar los vínculos de López Obrador con el narcotráfico desde hace 2 décadas. Acá también me dicen que los narcotraficantes detenidos han entregado a Calderón y a su gabinete. ¿Cómo es esto? La frase no me queda claro, pero el presidente Calderón fue otro, ¿no? Bueno, yo no creo que ningún presidente aquí en México pues esté libre de acusaciones. Aquí el tema fue que López Obrador es el que lo ha hecho de manera más contundente, más persistente y más descarada. Porque además un delito que lo implica directamente fue que en el 2019 se detuvo a través de una operación del ejército y de la DEA, al parecer, se detuvo a uno de los hijos del narcotraficante conocido como el Chapo Guzmán, que está detenido en Estados Unidos. Y López Obrador, él lo dijo porque lo reconoció públicamente en una rueda de prensa, él dijo que él dio la orden de liberarlo. Así, simplemente pues porque, ¿por qué? Pues porque tenía pactos de impunidad con él y con su cártel, entonces él lo reconoce. Eso es un delito ya de entrada que lo debería de tener en la cárcel en México o en Estados Unidos. Y es parte de, pues de la investigación que ya es pública, que está en proceso en un juzgado en Estados Unidos, donde ya se está armando un expediente. De hecho, el expediente ya está armado y se va a presentar en contra de López Obrador precisamente por delitos de narcotráfico. Miguel, O sea, una pregunta. Sí, adelante. Entonces, esto que decís de López Obrador, ¿es también transversal a casi todos o todos los gobiernos de México de las últimas décadas? O sea, si uno busca algún presidente de 20 o 30 años atrás, es probable que también lo encuentre de alguna manera salpicado en relaciones directas o indirectas o por terceras personas con el narcotráfico. Yo creo que el primer presidente que se relacionó con el narcotráfico fue Luis Echeverría Álvarez, que gobernó de 1970 al 76. Para que tengamos una idea más o menos de cuándo estamos hablando, es cuando se crea el primer cártel que hubo en México, que era, así se llamaba, el cártel de Guadalajara. De ahí surgieron personajes muy conocidos en el mundo del narcotráfico en México, como Miguel Félix Gallardo, o Caro Quintero. Entonces, tenemos, o Ernesto Fonseca, eran los tres cabecillas de este cártel de Guadalajara. De ahí surgió después, cuando este cártel se desbarató en los 80s, cuando asesinan a un agente de la DEA, y entonces es descabezado este cártel, es cuando se parte en varias facciones y surgen los cárteles ya regionales, como el cártel de Sinaloa y otros más. Y una escisión del cártel de Sinaloa es el cártel Jalisco Nueva Generación, que surge del cártel de Sinaloa. Bueno, López Obrador tiene pacto de impunidad con el cártel de Sinaloa, con el cártel Jalisco Nueva Generación y con los principales cárteles del país. Como repito, muchos de los presidentes desde, yo creo que prácticamente todos los presidentes, desde Luis Echeverría de 1970 hasta ahorita, han estado en mayor o menor medida involucrados con el narcotráfico. Los primeros presidentes era porque recibían, digamos, como una, pues un dinero para que los dejaran, pues actuar, pero los tenían bajo control. Ya cuando llegó el PAN, es decir, cuando hubo un cambio de gobierno en el país a partir del año 2000, este mismo esquema se cambió para
que fuera un beneficio mutuo, es decir, como si hubiera una sociedad entre el narco y el gobierno. El problema fue cuando llega López Obrador y les debía ya tantos favores desde 20 años atrás, que básicamente él les entregó el control del país. O sea, es algo, por eso fue que en el gobierno de López Obrador se descontroló por completo el narcotráfico. No es un fenómeno que haya surgido con él, por supuesto, pero lo que sí surgió con él fue el hecho de que llegáramos a tener este problema de que fuera el narcotráfico el que dominara por completo. Ahora digamos, problemas con el narcotráfico, digamos, el PAN o el PRI, los demás partidos también de alguna manera han tenido relación, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Así es. Acá me recomiendan un libro de Anabel Hernández, La historia secreta, AMLO y el cartel de Sinaloa. No sé qué tal será, no sé si lo conoces este libro. Sí, por supuesto. Anabel Hernández es una periodista mexicana que se ha dedicado exclusivamente a estudiar el tema del narcotráfico desde hace varias décadas. De hecho, ella era una periodista que López Obrador siempre utilizaba como ejemplo del buen periodismo en México, periodismo de investigación, porque ella hizo pública desde el año 2000 las ligas de varios gobiernos de México con el narcotráfico. El problema fue cuando ella, pues haciendo ese mismo ejercicio que había hecho con los demás gobiernos, hizo ese mismo ejercicio con el gobierno de López Obrador, y entonces López Obrador la pasó de ser un ejemplo de periodismo mexicano a ser su peor enemigo, así literalmente. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que evidencies a mis enemigos a que me evidencies a mí. Eso fue el criterio de López Obrador, y a partir de ahí él pues la tomó como su enemiga personal directamente, y él trató de desprestigiar su trabajo, su labor de investigación, etcétera, y ella tuvo que irse a vivir, a refugiar a Estados Unidos porque está amenazada de muerte por la gente de López Obrador, por todo lo que ella ha hecho público de las ligas de López Obrador y de la actual presidenta, que además, déjame hacer este breve comentario, es una usurpadora porque no ganó la elección del 2024, se robó la elección, o sea, oficialmente se ganó, ella quedó como triunfadora, pero hicieron la misma operación que pasó en el año 2020 con Donald Trump, donde él ganó la elección, pero el aparato mundial impuso a Biden. Eso mismo lo vimos aquí en México en el 2024. Ella perdió la elección, pero como el gobierno estaba en manos de López Obrador, él, que ya había tomado el control del órgano que organizó la elección y que la calificó, pues le dieron un triunfo que no obtuvo en las urnas, y ahora ella pues está usurpando un cargo para el cual no fue elegida, pero pues lo está detentando. Entonces, ella también, Miguel, sí, adelante. Que superan. Pero quería preguntarte lo siguiente. ¿Han habido periodistas que por denunciar a un político, a otro, o a un empresario, o a otro, lo hayan pagado con su vida o con, digamos, el ostracismo profesional? Bueno, el gobierno de López Obrador representó el periodo de más asesinatos de periodistas en la historia de nuestro país. El asesinato de periodistas ha sido una práctica que han hecho muchos gobiernos en México, no de manera cotidiana ni de manera seguida, pues, ¿no? Sino ha sido casos excepcionales que han matado periodistas, pero lo han hecho. Yo creo que prácticamente todos los presidentes. Algunos otros que no han matado periodistas al menos han hecho esta otra opción que tú mencionas, de mandarlos al ostracismo, prohibirles que publiquen o tratar de callar sus voces. En el periodo de López Obrador, cerca de 80 periodistas fueron asesinados, lo cual eso fue una cifra escandalosa, porque fue México en el periodo de López Obrador el país en el que más periodistas murieron o fueron asesinados a nivel mundial. Y lo voy a repetir por si a alguien no le quedó claro. México en el periodo de López Obrador fue el país más violento contra la prensa, con el mayor número de periodistas asesinados a nivel mundial, incluyendo países en guerra. O sea, ni siquiera en el conflicto de Ucrania con Rusia, o el que tú me quieras poner,
sobre la mesa. En ningún otro país murieron tantos periodistas como en México en el periodo de López Obrador. Acá me dicen que en la época de Calderón, perdón, acá dicen que en la época de Calderón también murieron muchos. Fue dicen, periodo más brutal de periodistas asesinados. No, absolutamente Claro, falso. No, No tiene ningún punto de comparación. El periodo donde más periodistas fueron asesinados es el periodo de López Obrador. Está demostrado con cifras duras, o sea, eso no es, habrá quien quiera defender a López Obrador, obviamente, pues nunca falta, ¿no?, algún despistado que por ahí se cuela, pero la realidad es la que precisamente ahora vamos, una pregunta, les Miguel. ha desmontado. Ya tenemos un contexto, 1900... vamos, para cerrar, tenemos Segunda Guerra Mundial, México aporta drogas al ejército de Estados Unidos para tratar heridos, ¿no? O traumas de guerra, que los norteamericanos tuvieron mucho menos que los alemanes, curiosamente, que se levantaron psicológicamente mejor. De ahí que muchos vuelven adictos. Perfecto. Los médicos americanos se acostumbran a recetar este tipo de drogas. Claro, después se convierte en un desastre para la salud. Y luego viene, cuando dice no hay que hacerlo más, ya viene la irregularidad, viene el mercado ilegal. Los yanquis ya habían pasado por lo que fue la ley seca, que no funcionó, ahora están tratando de luchar contra la droga. Se utiliza también como un arma política. Después podemos hablar un poco de lo que dijo Nikita Khrushchev sobre el tema de la droga. Bueno, lo podemos decir ahora. Nikita Khrushchev dijo, hay que meterles droga para financiar el terrorismo y para destruir la sociedad norteamericana. Por lo menos así se dijo, que alguna vez lo dijo Nikita Khrushchev. La cuestión que esto ha tenido un gran efecto. De hecho, cuando Nancy Pelosi visita Taiwán, el gobierno chino dijo que iba a tomar represalias. Muchos pensaban que iba a mover la flota. No. Conectar. Yes. Contanos qué es el Rancho Izaguirre y qué son todos estos zapatos que se han encontrado, ¿no es cierto? Porque de lo cual, mujer que dijo que había 1.500 cadáveres posiblemente ahí adentro o más, ¿no es cierto? Entonces, contanos qué es este lugar. Mira, esto es solamente un botón de muestra de lo que ha representado y en lo que se ha convertido en narcotráfico ya en los últimos años, que es simplemente una vorágine de asesinatos de manera absolutamente salvaje. Esto es reflejo, como lo que habíamos mencionado antes, pues de la impunidad con la que cuentan, la protección y que saben que no va a haber consecuencias a estos actos aberrantes. El campo, este rancho llamado Izaguirre, fue utilizado como un campo de reclutamiento forzado con engaños, es decir, los narcotraficantes implementaron un sistema donde ofrecían supuestamente trabajo a mucha gente a nivel nacional con sueldos muy atractivos. La gente engañada iba con engaños a estos lugares, eran secuestrados y finalmente eran despojados de sus posesiones, incomunicados, y los sometían a un proceso de lo que dicen que era como una capacitación, por decir de alguna manera, una capacitación para enseñarlos cómo ser cómo ser sicarios, no narcotraficantes, sino sicarios, es decir, asesinos. Y para eso los pusieron a prueba, matándose entre ellos, limitando el alimento y haciendo todo tipo de prácticas aberrantes, incluso obligando entre los mismos secuestrados que tenían ahí, matar unos a otros de la manera más salvaje posible para deshumanizarlos. Eso fue lo que nosotros encontramos, bueno, los testimonios que hemos ido encontrando de los pocos sobrevivientes que lograron escapar. Te escucho, Miguel. Te escucho. Sí. Ok. No sé qué parte, en qué parte te quedaste. No, le preguntaba al público si
No, se cortó en un momento. Yo le preguntaba al público si te escuchaban bien, ¿no? Ok. Pero Porque yo seguía hablando porque yo no sé si me estaban oyendo o no. se cortó hace un buen rato, pero te quería decir lo siguiente. Acá me dice que el rancho está en Guadalajara, que está gobernado por Movimiento Ciudadano y el gobernador actualmente está en España escondido. ¿Puede ser que el No, a ver, gobernador de déjame aclarar. Guadalajara, donde donde está este rancho, se haya escapado y se haya escondido en Déjame España? aclarar este Esta punto. es la tapa del rancho, la puerta del rancho. El Estamos tratando de gobernador. mostrarlo, pero hay una pésima conexión hoy, ¿eh? Ok, ¿sí me escuchas? Vamos a hacer lo escuchas? siguiente, Miguel. Sí. Si vos me escuchás, seguí describiendo la situación porque soy yo el que tiene mala conexión. Ok, correcto. Voy a hablar un poco sobre uno de los causantes materiales junto con López Obrador. López Obrador es el principal responsable, por supuesto, de todo esto, pero tuvo gente que le ayudó de manera indirecta a que este horror se materializara. Uno de esos fue precisamente Enrique Alfaro, que era el gobernador de Jalisco. Él gobernó del 2018, en el mismo periodo de López Obrador, entró en 2018 y salió en 2024. Enrique Alfaro, su segundo apellido es Ramírez, él se llama Enrique Alfaro Ramírez. La familia Ramírez tiene un laboratorio muy grande aquí en Guadalajara, y ya desde el 2018 nosotros en el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica hicimos público algo que además pues no era una novedad, era algo que estaba ya, que se había hecho público, no todo el mundo lo sabía, nosotros lo publicamos, que Enrique Alfaro, de parte de la familia materna de él, con el laboratorio que ellos tenían, habían estado traficando con sustancias prohibidas hacia Estados Unidos, es decir, habían estado enviando sustancias prohibidas a Estados Unidos con el pretexto de que como eran un laboratorio médico certificado, digamos, utilizaron esa figura que ellos tenían legal para poder hacer cosas ilegales. Y eso estaba ya documentado ante la DEA. Finalmente el gobierno de Estados Unidos no quiso actuar para detenerlo, y la consecuencia fue que pues el cártel Jalisco Nueva Generación se posicionó muy fuerte con este hombre Enrique Alfaro. Y Enrique Alfaro, que fue el gobernador y que terminó su periodo hace unos meses, a principios de este año, inmediatamente en cuanto terminó su periodo de gobierno, se fue huyendo a España con el pretexto de que quería ser entrenador de fútbol y se fue a inscribir allá, no sé si al club de Real Madrid o no sé a cuál, para aprender a ser técnico de fútbol. La realidad es que se fue a España porque en España no tiene convenios de extradición con México. O sea, si en México se le fincaran responsabilidades penales, que espero que lo hagan porque es un delincuente y un asesino, si lo hicieran, España no lo podría mandar de regreso a México porque no hay convenios de extradición. Se le tendría que juzgar por crímenes de lesa humanidad, como es este caso del rancho Izaguirre, para que entonces fuera la Interpol la que lo detuviera y lo trajera de regreso a México. Este caso del rancho Izaguirre es uno de miles. Déjame nada más dar este dato. Con razón veo que en Madrid viven muchos mexicanos, ¿eh? Sí, bueno, por eso se fue a vivir ahí. Sí, en Madrid Peña me dijeron los departamentos más caros los han comprado expresidentes mexicanos o políticos mexicanos que se han instalado en Madrid a tener una buena vida. ¿Por qué será? Ahora entendemos el motivo por el cual eligen Madrid. Hay algunos, queda muy claro. Ahí pueden vivir políticos mexicanos, ganado, ¿no? Algunos políticos o empresarios mexicanos de origen judío se refugian en Israel porque Israel tampoco tiene un convenio de extradición con México. Entonces son algunos lugares Miguel, a nivel mundial. Yo tengo problemas de comunicación, así que si vos podés seguir con lo que estabas explicando, porque yo no tengo, yo de hecho no te escucho, pero dicen que te escuchan bien. Ok, correcto. Anóteme aquí si lo escuchan bien a Miguel o si me escuchan a mí, porque yo soy el que no lo escucha. Correcto, bueno. Este caso del rancho Izaguirre, como mencionaba hace un momento, es una muestra de los miles de... Bueno, hay que dar otro dato importantísimo. En México hay un fenómeno que
pues yo no sé si existe en otras partes del mundo, pero seguramente no existe estos niveles, que es el de las desapariciones. Yo sé que en todos lados hay desapariciones forzadas por cuestiones políticas, pero en México esto ha sido algo pues muy que ya tiene mucho tiempo que se ha estado realizando. Se tiene un conteo, digamos, más o menos desde la década de los 50 del siglo XX, cuando se empezaron a reportar desapariciones de gente que simplemente se salía un día de su casa y ya no volvían a saber de ellos. ¿Qué les pasó? Pues quién sabe, por eso son desaparecidos, no están registrados como muertos. Entonces la gente simplemente les perdía la pista, no se sabe dónde fueron. A lo largo de las décadas, es decir, desde el año 1950 al año 2018, estamos hablando de prácticamente 70 años, se acumularon más o menos un total de quizá 80 a 100,000 gente desaparecida. Estamos hablando de quizá 10,000 personas por década, es decir, 1,000 personas al año que se desaparecían, ¿no? Más o menos, es el promedio. Pero resulta que en el periodo de López Obrador, que duró 6 años, desaparecieron más de 50,000 personas, es decir, el 50% de todo el acumulado histórico que ha habido desde que se tiene registro hace 70 años, se dio en el periodo de López Obrador. Y se acumuló un total de 150,000 personas desaparecidas entre lo que se sumó en el periodo de López Obrador más el histórico que venía ya de tiempo atrás. De estos 150,000, López Obrador, como era una cifra escandalosa que le estallaba en la cara, no tuvo una mejor idea, de hecho nunca tuvo ninguna buena idea, pero esta fue una de las peores que tuvo, fue desaparecer a los desaparecidos, de una manera muy siniestra, al correr a la encargada de llevar esta contabilidad y de ser la que le diera seguimiento a este tema. La despidió porque no le convino que hiciera públicas estas cifras que son escandalosas y que se van actualizando cada año. Y además redujo de 150,000 a 15,000 los desaparecidos, con una contabilidad totalmente absurda y ridícula. López Obrador simplemente quiso desaparecer a esta parte de la población que ya eran víctimas, muchos de ellos ahora sabemos que fueron asesinados, pero como los narcotraficantes en sus prácticas absolutamente aberrantes ya ni siquiera dejan rastros de los cuerpos que matan, es muy difícil localizarlos. Por eso se crearon estos grupos que se llaman madres buscadoras, que son colectivos que surgieron básicamente con el gobierno de López Obrador para encontrar los restos de sus seres queridos, y han ido buscándolos por todo el país con sus propios recursos, amenazadas por el narcotráfico y amenazadas por el gobierno de López Obrador y de Morena, por supuesto. Y el tema fue que estas madres buscadoras encontraron, esto no sé si tú lo alcanzas a escuchar, Patricio, espero que sí, encontraron al menos 3,000 fosas de enterramientos masivos en el periodo de López Obrador. O sea, estamos hablando de este horror del rancho Izaguirre en Teuchitlán. Bueno, pues en México, en el periodo de López Obrador se encontraron 3,000 más, 3,000 fosas iguales a estas. ¿Qué significa esto? Pero además estas madres buscadoras lo hicieron no solamente sin el apoyo del gobierno, sino contra la voluntad del gobierno, y el gobierno las tiene como sus enemigos. O sea, es una cosa verdaderamente absurda, porque el gobierno, actuando en contubernio con el narcotráfico, ha tratado de encubrir sus delitos, sus crímenes, y por eso las madres buscadoras que han evidenciado el horror del narcotráfico, pues han pasado a formar parte de las filas de los enemigos del gobierno de Morena, que es el partido político de López Obrador, y de López Obrador, y ahora de Claudia Sheinbaum. Lo que hizo los grupos de narcotráfico, tomando como ejemplo a este rancho Izaguirre que está en Teuchitlán, fue precisamente engañar a quien tuviera la desgracia de caer en esta trampa, de ofrecerles un trabajo bien remunerado. El problema es que los gobiernos de Morena en Guerrero y en otros lugares del país
estuvieron en contubernio actuando con las fuerzas del narcotráfico, porque muchos de los ayuntamientos, como el de Acapulco o la capital del estado de Guerrero, que es Chilpancingo, enviaban camiones con gente de sus municipios y se los entregaban a los cárteles del narcotráfico para que hicieran con ellos lo que ahora sabemos que hacían. Esto está documentado porque están publicadas en las páginas de los ayuntamientos las convocatorias para estos reclutamientos. Entonces, estamos viendo el grado absoluto de contubernio que hay entre el gobierno de Morena y de lo que fue el gobierno de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum con los cárteles de narcotráfico. A estas personas, una vez en los ranchos de exterminio, se les deshumanizaba, se les despojaba de su personalidad y de su comunicación, se les quitaban sus números, sus aparatos de comunicación celular, y los ponían a combatir entre ellos para pelear por la comida y por la sobrevivencia. Y a los que lograban sobrevivir es a los que integraban a las filas como sicarios en los de los cárteles de narcotráfico. Y a los que pues obviamente perecían, era no solamente que murieran y ya, sino que se les martirizaba previo a la muerte, se les hacía todo tipo de prácticas que no quiero mencionar aquí por respeto a la audiencia, pero que pueden imaginarse toda clase de vejaciones que se hacía con estas personas, e incluso llegaron a servir de alimento para los que sobrevivían. Es una cosa absolutamente espeluznante. Todo esto se hizo, como repito en un principio, como repetí desde el principio, como actos espirituales de consagración hacia el demonio. Prácticas, además, de las cuales tomó parte también López Obrador, porque su primer acto como presidente de la República fue un acto de consagración al demonio, que lo hizo a la vista de todo el mundo, transmitido en Televisión Nacional, cuando afuera de Palacio Nacional participó en una ceremonia chamánica de consagración del demonio, donde él estaba consagrando a México al demonio. Entonces, las consecuencias que estamos viviendo actualmente, pues es precisamente el que un personaje como López Obrador haya consagrado a las fuerzas del mal a nuestro país, y estamos viendo las consecuencias. Los narcotraficantes le rezan a los mismos demonios ante los cuales se hincaba López Obrador, y ahí están las consecuencias. Y Claudia Sheinbaum repitió la misma aberración al principio de su gobierno, consagrándose también y consagrando al país a las fuerzas del mal, a las fuerzas oscuras, a las fuerzas de la muerte. Entonces, estas prácticas, además, que van de la mano con la práctica del aborto aquí en México, y quien legalizó el aborto es el actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que en el 2007, cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México, legalizó por primera vez el aborto, y a partir del año 2007 es cuando se desata esta locura del narcotráfico, descuartizando, o sea, haciendo prácticas que no habían hecho antes y que de repente empezaron a hacer, descuartizando, desmembrando personas y arrojando los pedazos de cuerpos en las calles, en las vías públicas, colgándolos de puentes, mostrando un horror espantoso, pero al final de cuentas, aunque no era esa la intención de ellos, pero estaban mostrando a la vista de todos el horror que representa el aborto en México. Entonces, para redondear esta idea, ahorita que mencionan a la Virgen de Guadalupe, precisamente la aparición de 1531, que dio fin a las prácticas aberrantes de los sacrificios humanos que Hernán Cortés intentó erradicar, y que la Virgen de Guadalupe pues logró finalmente erradicar totalmente, ¿no?, del canibalismo y el sacrificio humano, pues 500 años después, con López Obrador y con su partido Morena, regresan estas mismas prácticas aberrantes de sacrificios humanos y canibalismo. Y bueno, pues esto yo creo que solamente a través de una guerra espiritual se puede derrotar. O sea, el narcotráfico, Donald Trump le ha declarado la guerra al narcotráfico y los ha declarado como terroristas, lo cual está muy bien y creo que va a ayudar bastante, pero la verdadera guerra se tiene que dar en el campo espiritual, y mientras no se rompan estos maleficios que se han puesto sobre nuestro país, ya sea que los obispos o la gente de bien en nuestro país pues dedique horas de sacrificio, oración y penitencia, yo creo que no vamos a poder salir de este infierno en el que nos ha metido pues gente como López Obrador,
como su gente en Morena, y pues obviamente los narcotraficantes, ¿no? También, así que yo veo con buenos ojos, nada más para completar esta idea, que Donald Trump haya declarado a los grupos terroristas como lo que son, perdón, a los grupos de narcotráfico como lo que son, como grupos terroristas, y es posible que venga una intervención militar que nadie quiere, que nadie desea, pero que va a ser necesaria, porque de otra manera esto no se va a acabar. Pero mientras no se rompan estas prácticas espirituales y sobre todo, mientras no se detenga y se ponga tras las rejas a los verdaderos causantes de esta desgracia, que es Andrés Manuel López Obrador, sus hijos, su círculo con el que gobernó, incluyendo a Claudia Sheinbaum Miguel, y no a sé otros. si me escuchas. Sí, adelante. Te escucho, Patricio. Bueno, te escuchaba hace un momento. Bueno, parece, según los comentarios que estoy viendo aquí, a mí sí me están escuchando. Y dicen que a Patricio también ¿ya estás de vuelta, Patricio? Sí, acá estoy. Ok, correcto. Adelante. No, sobre Trump, si crees que realmente cuál va a ser la política con respecto a México, si la va a perjudicar o beneficiar a México en la lucha contra el narcotráfico. Mira, yo creo que cualquier cosa que se haga contra el narcotráfico en México es en beneficio de nosotros, ¿no? De la población en general. ¿A quién perjudica? Pues a los que están ligados al narcotráfico, evidentemente. Claudia Sheinbaum ha sido muy reacia a tratar, o sea, ella ha tratado de evitar hasta donde es posible que Donald Trump actúe de manera frontal contra los narcotraficantes. Incluso se dio, digo, por la gente que todavía pueda dudar de realmente hasta dónde están ellos ligados. Para empezar, Claudia Sheinbaum ha tratado de negar de todos los medios posibles, de todas las formas posibles, que este campo de exterminio, porque eso es lo que es, y los otros 3,000 campos de exterminio que se contabilizaron, que se descubrieron en el gobierno de López Obrador, sean nombrados como tal. Ella ha hecho una defensa a ultranza del narcotráfico, tratando de negar esta realidad, queriendo negar que estos campos de exterminio existen. Y por el otro lado, él mismo se hizo público un video absolutamente ridículo, o sea, absurdo, de supuestos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación diciendo que ellos no tienen la culpa de lo que se vio ahí y que además le estaban echando la culpa de todo lo que había sucedido a las madres buscadoras y defendiendo al gobierno de Claudia Sheinbaum. O sea, si alguien puede dudar de que están en absoluto contubernio, pues ahí están las pruebas dichas por ellos mismos. Claudia Sheinbaum defendiendo a los narcos y los narcotraficantes defendiendo al gobierno de México. Así que respondiendo a tu pregunta sobre si es benéfico o no para México que Donald Trump actúe contra los narcos, yo creo que es muy benéfico porque le ha causado una pérdida multimillonaria a empresas. El cobro, la extorsión y el robo que han perpetrado los narcotraficantes a lo largo del gobierno de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum ha significado el cierre de miles de empresas, la pérdida de miles o millones de fuentes de trabajo de estas empresas que tuvieron que cerrar porque no pudieron seguir pagando las extorsiones de narcotráfico. Entonces, evidentemente esto sería beneficioso porque muchas de estas empresas o actividades... ¿Estos datos que pone acá Rafael son reales? Yo creo que sí, te voy a decir por qué. Porque solamente en el sexenio de López Obrador, en esos 6 años, murieron 200,000 personas asesinadas. Esas son las que sí están los cuerpos, que sí se sabe dónde están, más los otros 50,000 que desaparecieron. Estamos hablando de 250,000, cuando menos, de asesinatos que se sepa que sucedieron durante 6 años. Así que si tú sacas el promedio, más o menos estás hablando de unos 40,000, de 30 a 40,000 personas que murieron
cada año asesinadas en el gobierno de López Obrador. Nada más en el gobierno de López Obrador. O sea, son 200,000 muertes. Y en los 6 meses que lleva Claudia Sheinbaum, en el poder, bueno, usurpando el poder, como ya lo mencioné, lleva 6,000 asesinatos contabilizados. Bueno, Miguel, ha sido terrible para mí hoy porque quería realmente disfrutar una charla, pero parece que se juntaron todos los cables en contra. Así que yo no sé si me escuchás o no me escuchás, Sí. pero me han hablado, acá decían que 30.000 a 40.000 asesinatos por año, con lo cual han alcanzado los sacrificios que hacían los aztecas, como dicen. ¿Qué salida le ves? Porque en México también hay mucho patriotismo, hay mucha gente buena, hay cerebros muy importantes, hay gente muy inteligente. ¿Qué salida le ves a México a esta cosa? Que sí, evidentemente, esto, cuando empiezan los gobiernos a adorar demonios. Bueno, se quedó congelado, pero voy a responder la pregunta hasta donde alcancé a escuchar. La salida que yo le veo a esto, la salida política tiene que ser de descabezar a este monstruo que tiene 2 cabezas, que es la narcopolítica. Morena es un narcopartido y el gobierno de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum pues son narcogobiernos. Entonces se tiene que descabezar desde la estructura de poder que ha permitido este horror. Cuando Donald Trump está pidiendo la cabeza de los narcotraficantes, no solamente está pidiendo la cabeza de los que están pues traficando las drogas o que están al frente de los cárteles, sino está pidiendo la cabeza de los que los empoderaron, que es precisamente López Obrador y toda la gente que lo rodeó junto con Morena y varios gobernadores. Eso es parte de la solución. Tiene que venir, o sea, cortarle la cabeza a este sistema de narcopolítica, empezando por López Obrador para abajo, y también descabezando a los cárteles como tal, ¿no? A los cárteles operativos, que son los que están inundando, porque estábamos hablando de una cifra de 30,000 muertos en México, víctimas del narcotráfico. Yo creo que han de ser más, pero vamos a dejarlo en 30,000. Pero en Estados Unidos la cifra es mucho más escandalosa, porque allá están muriendo entre 120 a 150,000 personas anualmente por sobredosis de fentanilo. Y esto es también pues un atentado por lo cual se ha declarado a los grupos de narcotráfico como terroristas. Es la mayor mortandad que ha habido en la historia de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, pero en tiempos de paz nunca ha habido una mortandad tan alta por un agente extranjero. Y cuando me refiero a agente, me refiero a los agentes, a los estupefacientes, pero que son llevados por los cárteles de narcotráfico, pero made in China, es decir, estos estupefacientes que están hechos en China, que están reprocesados en México y que están matando gente en Estados Unidos. En el sexenio de López Obrador, en 6 años, fácilmente mataron a más de 500,000 o casi 1,000,000 de norteamericanos, las fuerzas de narcotráfico a través de inundar las calles de Estados Unidos de fentanilo, con la venia y la protección, por supuesto, de López Obrador. Entonces, una de las soluciones es descabezar este narcosistema que es pues los políticos y los narcotraficantes. Eso en parte es lo que está tratando de hacer Donald Trump. Y lo otro, pues es la solución espiritual. Definitivamente. Acá nos dicen, ¿quién diría que iba a volver la guerra del opio? Algunos han acusado en su momento a la corona británica como el principal cartel narcotraficante, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos en una situación bastante difícil. Yo creo que si los pueblos no vuelven a su tradición, acá dicen, bueno, no, ella... ya está.
No podemos seguir rezándole a Odín, a Thor y que un druida y un chamán o cosas así, echando humo. Me parece que la Iglesia Católica es la que construye Occidente y ese Occidente se traslada a América. Entonces me parece que hemos dado saltos cualitativos muy importantes y seguir tirando humo con alguien que se dice sacerdotisa de no sé qué cosa, eso ya no tiene ningún valor más que para el diablo. Bueno, los resultados son estos. Los resultados de esa actitud pagana, periodistas que mueren, chicos que mueren, estamos viendo realmente lo que se ha visto, miles de zapatos, no sé qué hacen, por qué no, ni siquiera entiendo el absurdo de guardar todo eso. Porque si vos tenés un lugar donde matás gente, lo lógico sería borrar las pruebas. Ahora, si no lo hacen, es porque o se creen impunes o están absolutamente locos. Lo que ¿Cómo se encontró este rancho? Lo encontraron las madres buscadoras haciendo esa labor que han hecho terrible desde hace ya muchos años. Tienen ellas buscando gente, yo creo que hace unos 10 años más o menos, y les avisaron de las personas que lograron escapar, porque es la única manera en la que ellas han encontrado esas 3,000 enterramientos clandestinos, esos 3,000 centros de desaparición forzada, ha sido porque gente que ha estado ahí les ha dicho en esta ubicación específica, ahí van a encontrar cuerpos humanos. Entonces es la única manera en la que ellas han podido entrar y encontrar todos estos lugares de exterminio, estos 3,000 centros de exterminio que se han acumulado solamente en el periodo de López Obrador, pero estos de los que se saben, pero debe de haber otros muchísimos más que no se sepan, quizá pues, estemos hablando de cantidades que ni siquiera nos podemos imaginar, quizás sean 10,000, 20,000, 30,000, no tenemos idea, porque de estos poquitos que, bueno, no son pocos, pero de estos que se sabe, ha sido porque la misma gente que ha estado ahí involucrada, pues les ha avisado para que vayan a investigar. Miguel, bueno, te agradezco muchísimo el que nos hayas acompañado. Le digo a Gafe que está tan amenazador hoy, te acaba de amenazar, lo puse ahí en pantalla, quedará para una toma de pantalla, porque dice que en realidad tu sueño es que vuelva el PRI y el PAN, lo cual jamás pasará, tendrán el PRI o el PAN. Pero me parece que la idea de Miguel no es que no le gusta ni el PRI ni el PAN, me parece. No le gusta ninguno. Como me pasa a mí con los políticos argentinos, en realidad no hay partido que me guste. Claro. Cuando critico a uno dicen que soy del otro. Cuando critico al otro dicen que soy del anterior. Y no es así. Es un sistema político que realmente ha demostrado ser corrupto desde 1800. Dijeron, vamos a romper todo un imperio. Y el imperio lo rompieron blancos, que eran contrabandistas, que estaban arreglados con logias inglesas, con el contrabando inglés. No fueron revueltas populares. Y bueno, de aquellos barros, estos lodos. Miguel, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Lamento haber tenido esta dificultad. Lo que sí es curioso, las madres pudieron encontrar lo que no podía encontrar la policía, ¿no? Así que ahora hay que ver, espero que la clase política, ante esto, tome alguna decisión, que haya culpables y que se traten de rescatar los restos de la mayor cantidad de criaturas posibles. Porque realmente acá, por ejemplo, se muestra una lista de mochilas que deben haber pertenecido a niños posiblemente. ¿Me equivoco? Sí, de hecho también esa es otra cuestión que se dio ahí, desgraciadamente. Llevaron, según lo cuentan los mismos testigos que lograron escapar y que han dado estos testimonios, los mismos narcotraficantes en su podredumbre han caído en las prácticas de la pederastía también. Esto también es algo muy lamentable. Y muchos de estos restos de ropa y mochilas eran de niños o niñas, ¿no? Que les llevaron para ser violentados y después sacrificados. Porque además hay otro tema ahí. Parece que también, eso es un tema terrible, ¿no? Que se ha dado en el mercado negro del contrabando de órganos. Para eso también el narcotráfico
bueno, no recluta, sino secuestra gente para después venderlos pues en el mercado negro internacional como órganos y los mandan vivos, obviamente, a las personas. Me imagino que hay toda una red a nivel mundial que sabe, los transporta, los lleva a los hospitales y ahí finalmente los acaban asesinando. Entonces, este es otro de las razones por las cuales existen estos centros pues de desaparición forzada, porque parte de esto también no solamente son los sacrificios humanos, no solamente es lo que hacían de supuestamente capacitar, si es que se le puede llamar así, a los futuros sicarios, sino también como parte de un gran negocio de tráfico de órganos. Miguel, bueno, ¿Sí? te agradezco muchísimo por todo lo que nos has contado. Realmente lamentamos mucho y esperamos que México pueda encontrar su destino. Te mando un fuerte abrazo y a todos los que quieran tomar contacto, busquen en internet el boletín de información. Repetime las iniciales de lo que significan, por favor. Es Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Y así pueden encontrar la página www.biie.org. Muchísimas gracias, Miguel. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Patricio. Un honor estar contigo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Ya saben, ahí pueden encontrar BIGEE, el Boletín de Información Inteligencia Estratégica. Y ya saben, como estamos cerca de la fecha de Malvinas y pronto vamos a tener al capitán Carballo, que es piloto de A4Q, de A4B, que combatió en la Guerra de Malvinas. Hemos lanzado nuestras tazas malvineras, así que todos aquellos que quieran las tazas de Malvinas nos escriben a nuestro correo lonspatricio@yahoo.com.ar y ahí van a poder adquirirlas. Esta es la del teniente Esteves, que realmente es muy linda, con la carta a su padre, que realmente es muy linda para tener en una casa bien argentina o bien hispánica, incluso diría. Un fuerte abrazo para todos. Si les gustó el programa, por favor, pónganle me gusta, que no cuesta nada. Suscríbanse y compártanlo con todos.